Te doy la bienvenida. Hoy estoy en Frida Kahlo Life Art, donde voy a descubrir el lado más personal del artista. Este proyecto ha sido promovido en colaboración con Unwomen para promover la igualdad de género. Aquí me he citado con Marisa Valleroso, artista asturiana que pone el folclore por bandera y a través de la tonada nos cuenta la historia de miles de mujeres. Antes de pasar a la conversación, me gustaría contarte que próximamente voy a lanzar un taller donde compartir herramientas para conectar con aquello que es importante, con lo que es importante para ti. Si quieres enterarte, puedes suscribirte a mi newsletter lamujermaravillosa.substack.com o informarte en la web lamujermaravillosa.com. Y ahora sí, conocemos a Marisa Valleroso. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Mujer Maravillosa. Hoy estoy acompañada de una mujer maravillosísima, ella es Marisa Valleroso. Estamos en un espacio precioso en homenaje a Frida Kahlo, a toda su trayectoria, su legado, y luego con una mujer que ella también reivindica mucho la trayectoria de las mujeres, la historia, los sueños, las inquietudes, y lo hace a través de unas canciones preciosas con mucho folclore y con mucha tonada, y vamos a hablar de todo esto. Bienvenida, Marisa. Gracias, la verdad que después de esta presentación ya no tengo una idea que decir. Encantada de estar aquí contigo. Bueno, yo creo que se queda corta la presentación porque vais a ir descubriendo un poco a Marisa. Marisa viene de la cuenca minera, del Nalón, sí, es de Langreo, asturiana. Eso es. Y vamos a ir viendo cómo Asturias está en sus raíces, en todo lo que ella hace, en todo lo que ella toca. Yo empiezo siempre los episodios con la última pregunta que te dejó la última mujer maravillosa, que en este caso es Laura Galarreta. Ella fue directora de revistas y suplementos de Vocento, además fue directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid y actualmente es directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de IKEA. Y ella te dejó una preguntita que a ver qué te parece, que es sí. ¿Qué conversación tienes pendiente contigo misma? Es difícil la pregunta, ¿eh? Es complicada. Sí. Pero bueno, mira, yo me gustaría tener una conversación conmigo misma, conmigo de ahora, pero también conmigo la niña, ¿no? de cuando era niña, ¿no? Conmigo misma en aquel momento, porque siempre fui muy tímida, muy insegura conmigo misma, ¿no? De quererme muy poco, y yo creo que también, bueno, con los años vas aprendiendo y vas madurando en todo eso, ¿no? Y como que en muchos momentos no disfruté de cosas de la vida por estar más pendiente, por culpa de mi inseguridad, o, ¿sabes? O de querer gustar a los demás, de querer hacer las cosas bien, de no meter la pata cuando hablaba, de un montón de historias de tanta inseguridad, que eso todavía lo tengo lo sigo arrastrando, y me gustaría como volver al inicio para intentar cortar eso, ¿no? Y que no perdurara en el tiempo. Totalmente, bueno, es que precisamente hablamos en este episodio, que si no lo habéis escuchado también os lo recomiendo después de esta entrevista, sí. De la vulnerabilidad que hay detrás de la fuerza, ¿no? Y también de la fuerza que hay detrás de la vulnerabilidad. Y yo creo que de esto voy a hablar mucho contigo porque sí. Yo creo que muchas veces esa cara B, ¿no? Todos esos miedos, esas sombras muchas veces sí. Que parece que ocultamos, las ocultamos por miedo al que dirán o miedo a que dejen de querernos, ¿no? Y yo creo que es súper importante dar luz también a esas sombras. Tal cual, es que estamos todo el rato intentando mostrar, ¿no? lo bien que nos va y al final nos hacemos daño a nosotros mismos porque no estamos siendo transparentes y a los demás, al que lo está viendo, ¿no? Porque el resto luego parece que no hay empatía, como que somos diferentes, somos humanos, somos todos iguales y totalmente. Todos tenemos nuestros momentos malos, nuestros momentos de bajón, nuestros momentos de tristeza, de inseguridad, y creo que compartirlo nos ayuda a vivir más tranquilos al final, ¿no? Porque si no tú te piensas que ¿solo esto me pasa a mí? O, ¿sabes? ¿Es solo un problema mío? Porque claro. A los demás les va tan bien y yo estoy aquí matándome y peleándome y yo creo que es muy importante eso, ¿no? El mostrar también esa vulnerabilidad que al final la tenemos todos. Exactamente. Al final es una forma de construir puentes de alguna manera entre lo íntimo y lo colectivo, ¿no? Sí, totalmente, sí. No, es una manera de... Es que es lo que nos une. Pasa lo mismo que con el folclore, que vamos a hablar de ello también, sí. ¿No? Al final, lo que nos identifica, lo pequeño, lo que tiene tanta historia, lo que está tan enraizado, al final es lo que más nos abre, lo que más nos comunica y nos lleva a lo colectivo, ¿no? Al final es como un lenguaje universal. Y esto es igual, al final, las emociones es también el lenguaje universal. Y si tú te sientes mal y el de enfrente también se siente así, vais a empatizar, y yo creo que eso es lo más maravilloso del mundo. Sí. Sí, yo creo que es súper importante abrirse en canal, ¿no? Porque al final, sí. Como la frase esta que dice, ¿no? Nada de lo humano me es ajeno, y obviamente es que todos conectamos en esas
en esos pasajes oscuros del alma, diría, ¿no? Tal cual, tendría que haber más terapia en grupo, o sea, al final Total, es eso, totalmente, ¿no? totalmente. Y hablar más de esto, y también cuando te juntas con gente, ¿no? Con amigos, y poder hablar con más transparencia, parece que como que evitamos siempre hablar de Sí. lo oscuro, ¿no? De las cosas que malas o menos buenas, por así decirlo, que nos ocurren. Totalmente, sí. Yo creo que hay que revitalizar eso un poco más. Y yo creo que tú lo haces también mucho a través del folclore, como decías, y es que al final eres una de las voces más comprometidas y te diría incluso más singulares del panorama español, porque encima lo haces a través del folclore asturiano y en este caso de la tonada. Sí. Bueno, cuéntame cómo llega la tonada en tu vida, en qué momento te enamoras de ella y cómo a través de la tonada logras contar esas historias tan bonitas. Pues mira, te cuento. A ver, yo empecé con la música ya muy pequeña, con 8 años más o menos. Cantaba en el coro del colegio, iba a clases de guitarra, de piano y demás. Pero bueno, luego mi padre, tengo que empezar por ahí, fue campeón de Asturias de escanciadores de sidra. Es el primer Ay, campeón de Asturias que hubo. Entonces mi hermano y yo de pequeño siempre íbamos con él a los concursos de escanciado, ¿no? Que se hacían por toda la región. Y cuando terminaba el concurso siempre había música tradicional. O bien cantaba un dúo de canciones populares, o bien había algo de tonada asturiana. Entonces mi hermano siempre volvía a casa en el coche, ¿no? Cantando esas canciones. A mí no me gustaban, pero él sí. Y él siempre volvía cantándolas y tal. Y quiso empezar a clases. En Asturias no hay, no, ahora sí, pero antes no había escuelas de tonada asturiana, ¿no? Eso es algo que se va transmitiendo de manera oral, de la gente mayor que sigue transmitiendo todas esas canciones que sabía. Entonces, bueno, a mis padres les hablaron de un señor cerca donde vivíamos nosotros que se llamaba Alfredo Canga y la intención era llevar a mi hermano a que aprendiera clases con él. Entonces, como sabíamos una canción juntos los dos de ese coro en el que estábamos y tal, que ya cantábamos, que se llamaba Mocinada un besín, yo fui con él a esa visita por acompañarlo y cantar esa canción juntos y estar. Entonces el Alfredo me dijo, no, tú tienes la voz muy guapa, voy a darte unas canciones y tal, vas a aprender. Y yo, con 12 años, que era súper tímida, por no decir que no, dije, bueno, vale, venga, dame las grabaciones y a ver y tal. Y me fui enamorando poco a poco, porque a mí no me gustaba, pero a base de ir escuchando, ir conociendo y demás, como me gustaba cantar y me gustaba la música, pues me empecé a enamorar y bueno, ya te digo, luego estuve muchos años cantando exclusivamente tonada asturiana, yendo a concursos, gané un montón de ellos, o sea que fue como una cosa así casual, ¿no? Un poco arrastrada, por la timidez siempre iba muy arrastrada, ¿no? De mi hermano. uh-huh. La tonada hecha tuya, por supuesto, y además es que yo creo que se puede ver mucho en tu último álbum, Cenicientes, que es toda una oda a la memoria minera, ¿no? Totalmente, sí. Yo ya hice un disco, el primer disco que yo hice en solitario de La Fondra del Alma era tonada, cantada de una manera ortodoxa, y Cenicientes es como una revisión de todo ese repertorio, de tanto de la tonada como del folclore, pero analizando más bien el lenguaje, las melodías, las estructuras, para intentar componer a partir de ahí. Entonces al final son composiciones nuevas que se acercan más al pop, pero que parten, ¿no? De todo ese lenguaje y todas esas melodías de la tonada asturiana. Mucha simbología vemos también, y esto me lleva directamente a la obra de Frida Kahlo, y es Sí, que precisamente muchos de los cuadros de Frida Kahlo, pues vemos simbología, cosas que aparentemente son una cosa, pero realmente adquieren otro significado y al final sí. terminan de definirse un poco en el ojo del que lo mira, ¿no? Y yo creo que en tu álbum también, que lo tenemos por aquí, por cierto, vemos mucha simbología también, ¿no? Sí, además que ese zapato en Asturias tiene mucho poder, zapato de tacón y tiene mucha fuerza. Bueno, te cuento la historia Sí, del claro que zapato. sí. Y es que, bueno, hay una canción en el disco que se llama Cenicientes del Carbón, que cuenta la historia de las mujeres de la huelgona del 62, que, Uh-huh. bueno, fueron Anita Sirgo, Tina Pérez, Celestina Marrón y un montón de mujeres que consiguieron que la huelga de los mineros se mantuviera en el tiempo y que de esa manera pues que consiguieran que se mejoraran las condiciones en las que trabajaban y en las que vivían. Y ellas, bueno, pues organizaban piquetes, iban a la entrada de los pozos para que no entraran, y en una época en la que tú si hacías eso, podías ir a la cárcel, de hecho, las metían presas, las torturaban, las rapaban. Anita Sirgo quedó sorda de un golpe que le dieron, y ellas aún así persistían y estaban ahí día tras día, ¿no? A la salida y a la entrada del pozo. Y en una de esas manifestaciones, Anita Sirgo
se quitó el zapato, porque se iban en tacón a la huelga, y se lo lanzó a un guardia civil, le dio en la cabeza, echaron a correr ellas, y pues se cuenta que el guardia civil anduvo por toda la zona buscando de quién era ese zapato, tal cual Cenicienta. Ajá. Además ella usaba un 42, que para aquella época, cuidado, era una señora, ¿eh? Guau. Tenía, sí, tenía Sí. un pie grande. Era de mi tipo, Sí, sí, sí. ahí con el 41. Y así fue la historia de la Cenicienta. Entonces el zapato de tacón de Anita, como esta mujer no tuvo tanto poder, tanta fuerza, ella simboliza, y tanto ella como todas las mujeres, la lucha, el compromiso, el compañerismo, ¿no? Por todo lo que hacían. Ellas tenían un grito de guerra que era todas a una o todas o ninguna. Ajá, como en tu canción, Exactamente. Cenicientes del Carbón. Exactamente. Y entonces el zapato se convirtió en un símbolo contra la represión y de la lucha, y de nuestra lucha, la feminista también. Entonces tenía que estar en este disco, porque al final el disco es eso, es reivindicación, es feminismo y es ese espíritu de la cuenca minera también, que yo que soy de allí, pues traigo conmigo. Ajá. Pues voy a leer unas palabras de la canción La Carbonera, que me parece pues, un homenaje muy bonito, ¿no? Al final La Carbonera es un homenaje a las mujeres del carbón. Carboneras, vagoneras, lampisteras, aguadoras, guardabarreras y muchas otras que en numerosas ocasiones desempeñaban labores en el exterior, pero que también trabajaban dentro de la mina, aunque durante muchos años no se les reconociera dicha labor. Hoy en día el viento sopla a favor por ellas. Sí. Ay, si supieran que por ellas sopla el viento a favor. La verdad que el tema de las carboneras, que a mí me pillan muy, muy de cerca, ¿no? Al final ser de la cuenca minera, de la cuenca de Nalón, de Langreo. Aunque no tengo familia directa minera, pues al final vives rodeada de gente que trabajó en la mina, ¿no? Y las mujeres siempre tuvieron, bueno, yo creo que en todas las profesiones, ¿no? Siempre estuvieron como en los márgenes de la historia, nunca se les dio el reconocimiento que se merecen, igual que ocurría con las de la Huelgona. Y en este caso, pues ya ves, ellas trabajaban fuera, la mayor parte de las labores las hacían al exterior, pero también trabajaban dentro, y durante muchos años tenían que hacerlo de manera ilegal. Entonces, incluso ellas respiraban el polvo del carbón y tenían la enfermedad de la silicosis igual que los mineros, y no se les reconocía como enfermedad profesional. O sea, al final ellas siempre sufrieron, ¿no? Todo, pues al final esta sociedad patriarcal en la que vivimos, y aparte tenían el peso del trabajo de la minería, que era un trabajo duro, y tenían que también el sustento familiar, ¿no? de las casas y de la familia. Hicimos un vídeo colaborativo cuando publiqué esta canción, en el que hice un llamamiento, porque en cuanto a archivo digital hay muy pocas fotografías de carboneras, y yo quería hacer un vídeo y necesitaba fotografías. Entonces yo voy a tirar de la gente a ver si alguien tiene en sus casas fotos de madres, abuelas que han trabajado en la mina. Y hice un llamamiento y me llegaron un montón de fotografías y de historias que te ponen los pelos de punta sobre estas mujeres, ¿no? Y las condiciones también en las que vivían, las que trabajaban, cómo se las trataba, y es un homenaje a todas ellas. Exacto, sí, al final una lucha, ¿no? De familias enteras, Sí. de mujeres, por supuesto también hombres, mineros, al final condiciones absolutamente difíciles. Muy difíciles. Y el trabajo en la minería... Yo, mira, ahora mismo, bueno, hay visitas que puedes hacer en Asturias, finalmente en el Pozo Sotón, cerca donde yo vivo, ¿no? Tienes la oportunidad de estar allí, hacer una visita entera completa, bajar abajo y ver cómo funciona todo aquello. Y yo que estuve, te ponen los pelos de punta. O sea, el trabajar ahí día tras día, con aquella oscuridad, con aquel polvillo, que estás ahí 5 horas y estás días echando el polvo por todos los lados. No, imagínate, día tras día, y con la dureza y con la incertidumbre de si vas a salir de allí vivo, que eso es otra historia. O sea, al final, toda esa agonía también la sufrían las mujeres de decir, no sé si mi marido, no sé si mi hijo va a volver a casa hoy del trabajo, ¿no? Entonces, hay muchos sentimientos ahí en donde yo vivo, ¿no? Que al final forman parte del ideario colectivo de cómo somos, de la forma de ser, y por eso también esta reivindicación y estas ganas de cantar a todas estas mujeres. Totalmente. Una de tus canciones, una canción preciosa, podéis buscar en YouTube, sale una serie de mineros cantando contigo, ¿no?
Sí, sí, Qué sí. bonita, qué bonita. Sí, Me pone los pelos de punta. Además que recibe muchísimos comentarios preciosos. sí, hay un vídeo con el coro minero de Turón Sí, que la verdad que es un coro maravilloso y sí, ya he colaborado un millón de veces con ellos, les tengo muchísimo cariño. Y hicimos una versión del Pozo María Luisa, que es sí. Santa Bárbara Bendita es la patrona de los mineros y esa es como la canción por excelencia, ¿no? Que se canta allí en Asturias. Y la verdad que un placer cantar con ellos. La Mm, canción como que gana en emoción, ¿no? Cuando la mm, hacemos juntos. qué maravilla. Pues vamos a seguir hablando un poquito, pero ahora vamos a hablar del folclore como raíz y como futuro. Por ejemplo, en este caso también nos vamos a las raíces de Frida Kahlo, porque ella Sí. abrazó mucho la cultura mexicana, ¿no? Más tradicional, digamos, y tú a tu manera también lo haces con la cultura asturiana, ¿no? Al final has Sí, abrazado ese folclore como raíz. ¿Y qué crees que se puede cantar al folclore? Y sobre todo, ¿cuál es el futuro del folclore? pues mira, bueno, para empezar, sí, yo soy fan de Frida Kahlo y de todas las mujeres que tienen alguna relación o que buscan, parten de la raíz, porque yo durante todos estos años siempre tuve curiosidad, ¿no? Por el repertorio de mujeres como Violeta Parra, que hace también lo mismo, ¿no? Como Chabela Vargas, como Mercedes Sosa, ¿no? Todas esas mujeres que tienen una relación con el pueblo, con lo que las identifica. Y yo, claro, empecé cantando tonada, empecé ya en la raíz, ¿no? Con 12 años, ¿no? Y al final es como si mi voz hubiese nacido ahí, se hubiese formado ahí y cualquier cosa a la que me enfrento ahora musicalmente está conectada con eso, porque no entiendo la música de otra manera, ¿no? Después de tantos años con el folclore. Entonces, en mi música siempre va a estar, y eso lo tengo clarísimo, o sea, de una manera u otra, más presente, menos presente, pero el folclore va a estar ahí. Y yo creo que el folclore, a lo que me decías en la pregunta al final, ¿no? De cómo lo veían en el futuro, yo creo que siempre va a estar, pero va a evolucionar y va a coger diferentes formas, ¿no? De hecho, el folclore creo que es eso también, ¿no? Al final que se vaya adheriendo a la sociedad, vaya contando historias también de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque tampoco creo que haya que estar siempre contando las historias de hace 60 o 70 años, ¿no? Sino también lo que nos pasa hoy en día y va a ir eso, pues conviviendo con otros géneros y adaptándose a los nuevos tiempos. Pero siempre va a estar, siempre va a existir. Y tanto de una manera más ortodoxa, más parecida como se fue cantando desde los inicios o lo que se conoce de los inicios, a de una manera mucho más adaptada, mucho más contemporánea. Absolutamente, al final historias siempre va a haber y siempre va a haber personas que las cuenten, ¿no? Al final es un poco ese vehículo para contar historias. Y me gusta mucho una frase que te he escuchado decir, que es que te hace mucha ilusión poner en tu boca historias que han pasado por miles de almas antes, ¿no? Sí, tal cual. Al final, Sí. eso, o sea, y luego aparte, sobre todo, contar historias uno, que yo cuando me enfrenté a este disco, a componer esta colección de canciones, ¿no? Fue también porque entendía que lo que me rodeaba y las historias que pasan a mi alrededor son los que nos hacen ser como somos. Y al final, las historias de mi pueblo creo que son lo que me hace ser como soy yo, como soy yo, ¿no? Y me parece muy importante eso, ponerles voz para que se sigan transmitiendo también, ¿no? Para que se sigan utilizando ese vehículo de la música, para que esas historias perduren y sobre todo historias de mujeres. A mí eso ya es algo que me fascina también hacer porque son las que menos se cuentan. Entonces, utilizar la música para contar la historia que vivieron otras personas, ¿no? Y luego también el éxito, ¿no? de hacer una canción y que esas personas, como me pasó con el Tren de la Libertad, ¿no? que les puse música a lo que había ocurrido, de repente el que tengan una banda sonora de algo que para ella significó tanto, también es algo que es muy gratificante, ¿no? Y que para mí en este disco pues es un éxito poder haber hecho hacer eso. Absolutamente, vemos mucho folclore también hoy en día en las tanchungueiras, Sí, Rodrigo Cuevas, sí. Bayuca, muchísima representación, ¿no? de música que está sonando mucho ahora. Sí, la verdad que el folclore ahora está en un momento muy bueno. eh, y hay que aprovecharlo también, ¿no? Porque a los que nos gusta el folclore creo que es un momento de celebración, ¿no? Que de repente haya tanta gente con curiosidad por conocer artistas que hacen folclore, que haya también artistas totalmente ajenos
que vuelvan a la raíz, que quieran hacer cosas con ello también. Eso es bueno, porque al final está alimentando, ¿no?, el folclore y ayudándolo también a que, sobre todo a que se expanda, ¿no?, y que pueda llegar a otros lugares, ¿no? De repente que nos llegue toda esa música de Galicia, ¿no?, con Tansugueiras y Bayuca al resto del país. De hecho, además el folclore del norte, ¿no?, que siempre que parecía que estaba como un poco más apartado, ¿no? Nos llega mucho lo del sur, pero lo del norte era como que costaba más que salir afuera. Y sí que es verdad que ahora mismo está en un momento muy, muy bueno, así que yo ojalá que perdure en el tiempo, ¿no?, este momento, y que no sea una moda solo pasajera, que en 4 días ya la gente esté a otra cosa. Esperemos que no, Esperemos que no. seguramente está ahora haciendo mucho ruido y yo creo que va para largo, ojalá que nos acompañe siempre. Pues una canción que yo creo que nos pone mucho a bailar precisamente es La Manzana, Sí. que es una canción súper movida y una canción de la que me gustaría mucho hablar del concepto. Y aquí también voy a evocar la figura de Frida Kahlo, porque igual que ella plasmaba en sus cuadros su dolor, ¿no?, sus cicatrices, sin miedo a las máscaras sociales, tú, yo creo que en la manzana cuentas esa cara B, ¿no?, lo que no nos gusta mostrar nunca, como dices tú, las sombras, ¿no?, esa cara cuando no estamos bien del todo, porque como tú dices, no podemos estar bien constantemente, o sea, esa idea de que somos siempre felices es un ideal que no existe, que no lo querría yo para mí, o sea, yo creo que un poco reivindicar toda esa parte y al final romper una lanza, porque al final yo creo que la fragilidad viene de la identidad también, ¿no? Sí, totalmente. Yo, mira, La Manzana es que precisamente la escribí desde un momento en el que yo me sentía así, o sea, no estaba bien porque estaba muy bloqueada, tenía una época así como de estrés donde, bueno, pues me afectó también a la salud y hubo un momento así como de parón y analizar, ver qué me estaba pasando y ponerle remedio también, ¿no? Y justo me llegó también escuchando música tradicional, me llegó un estribillo tradicional, que es el que dice en la canción, de colorada es la manzana del lado que le da el sol, del lado que no le daba, blanca tiene la color, ¿no? También un poco porque yo estaba con mucha presión sobre mí misma de, bueno, pues como vivimos también en esta sociedad, con las redes sociales, donde constantemente tienes que estar ahí, tienes que estar haciendo cosas, tienes que hacer canciones rápido, y que es una presión también mía, ¿eh? Porque es mía por culpa de la sociedad, porque nadie está ahí diciendo que tienes que hacer esto, pero tú te haces como un montaje en tu cabeza, ¿no?, de como los demás están sacando cosas muy rápido, como los demás están haciendo canciones buenísimas, tú lo tienes que hacer también, y si no es que no vales para esto, ¿sabes? Entonces nos machacamos mucho, y yo por lo menos me machaco mucho con eso. Y por culpa de eso, pues eso, tuvo un momento ahí que incluso bloqueé, o sea, no, ni para atrás ni para adelante, no salían canciones hasta que salí de ese bloqueo. Entonces, de repente me llegó ese estribillo que me decía a la perfección de decir, lo que estás viendo a tu alrededor no es todo real, no es real, o sea, no a todo el mundo le va tan bien, ni todo el mundo hace canciones tan buenas a la primera, fue como decir, hay una cara B también, y es la tuya la que está sufriendo ahora mismo, también les pasa a los demás. Es que a veces el compartir todo eso, si lo compartiéramos todos, ¿no?, lo que hablábamos al principio, yo creo que nos tranquilizaría el decir, espera, que el mundo, las cosas van más despacio de lo que parecen, ¿no? Y yo creo que eso, La Manzana al final es una canción para bailar, porque además viene de una canción para el baile, del baile de la gachegada, pero invita a mostrar nuestro lado más oscuro, nuestras vulnerabilidades, nuestras inseguridades y nuestras sombras. Es súper importante respetar al final los tiempos de una, ¿verdad? Porque muchas veces cuando estamos como sintonizando con el ritmo del mundo, con los ritmos de los otros, claro, pues podemos caer fácilmente en la situación de que no llegamos nunca. Porque claro, si siempre te estás comparando con otros, en vez de compararte contigo misma, al final estás haciéndote un flaco favor y sobre todo poniéndote las cosas muy difícil. Porque yo creo que bueno, nunca sabemos la historia real de las personas, cómo han llegado a donde están ahora mismo, cuál es la historia que hay detrás y sobre todo si es tan real lo que nos están mostrando. Entonces al final te estás comparando con la imagen que crees que tiene de una persona, que ni siquiera es la realidad. Es que ahí vamos, Entonces, claro, estamos en un momento complicado. Nunca va a acabar esa comparación. Claro. Nunca va a acabar. Exactamente. Y es que el tema, claro, lo peor de esto es las redes sociales, que estamos constantemente ahí, estamos viendo una realidad que no es 100% real, no es tal cual se nos está mostrando, ¿no? Entonces,
creo que eso nos hace sentirnos, no sé si más pequeños o más inconformistas, ¿no? con nosotros mismos, en vez de disfrutar de lo que tenemos o del momento en el que estamos, estamos más preocupados por la meta, quizá Sí. por En llegar vez a de que- algo, y una Exacto. meta que además nunca acaba, porque al Claro. final te parece que consigues una, pero siempre hay algo que llega nuevo, ¿sabes? Y al final después de una meta va otra y o te lo tomas de otra manera o si no, eso no acaba nunca. Totalmente, hablaba con Patri, psicóloga también, que claro, hace unos años o cuando éramos a lo mejor pequeñas, pues te podías comparar pues con tu prima, con tu amiga de Claro, cole, claro, ahora nos comparamos con millones y con millones millones de de personas, personas totalmente, sí. y sobre todo no solo, pues lo que decíamos, no solo con millones de personas, sino con la vida ficticia de millones de personas. Entonces, yo creo que hay un punto en el que tenemos que bajar a tierra Tal cual, sí. y decir, vamos a ver, ¿qué quiero yo para mí? ¿Qué necesito sobre todo? Y perseguir, porque siempre estamos como persiguiendo zanahorias que no son nuestras, ¿no? Tal cual. Yo creo que lo mejor sería no tener redes sociales. Ya, pero sí, Pero yo es creo muy que nos lo hemos difícil para podido lo que nos plantear. dedicamos, porque claro, al final necesitas tener esa herramienta para poder llegar a la Claro, gente hoy en día. Pero es que es todo tan contradictorio y todo tan contraproducente, ¿no? De repente el sufrir todo esto, ¿no? Esa comparación constante. Y claro, yo viví épocas sin redes sociales, porque cuando yo tenía 15, 16 años, menos mal que no tenía redes sociales en esa época, ya. porque me imagino lo que pueden estar sufriendo ahora las nenas y nenos de 15, 14, 16 años, ¿no? Ujú. En ese momento de la vida, ¿no? Donde tampoco no estás preparada psicológicamente, de repente tener ese bombardeo y esa comparación constante con el resto de la gente. Totalmente. Comentas 15 y 16 años, nos vamos hasta el pasado porque no Sí, tenías redes sociales, pero lo que sí ya te gustaba mucho era la música. sí. Pero estudiaste ingeniería, que yo esto no lo sabía y me parece también muy interesante volver a esos orígenes y Sí. cómo de una ingeniería dices que no, que lo tuyo es la música. Claro, a ver, estudié ingeniería porque yo creo que con 16, 17 años es muy difícil saber qué quieres hacer en tu vida. Y a mí me pasó, o sea, yo esta última hora no sabía que quería estudiar, cambié 50.000 veces, pero bueno, se me daba muy bien todo el mundo de números y física, dibujo técnico y tal, y quise tirar por esa rama por una cuestión simplemente de eso, de que se me daba bien, ¿no? Y también porque tampoco estamos educados, ¿no? En lo de que la profesión, o sea, la cultura es un camino fácil, entonces no te lo planteas, o sea, yo en ese momento no me lo planteé, ¿no? El dedicarme a esto. Pero bueno, yo cantaba, entonces en aquel momento ya iba a concursos, yo con 16 creo que gané mi primer concurso, entonces como también tenía esa parte un poco así, estaba satisfecha con que hacía mis cancionines por ahí, cantaba y tal, pues no, en aquel momento no me lo planteaba como algo profesional, ¿no? Como algo serio. Pero claro, yo fui saqué mi carrera, empecé a trabajar también, porque aparte de ingeniería luego hice bueno, el máster de profesorado, entré en un colegio a dar clases y a la vez iba creciendo por el otro lado musicalmente, ¿no? Entonces yo creo que un poco la clave estuvo, bueno, cuando saqué de lo fondero el alma, el disco de Tonada, que empecé a hacer así como una gira de conciertos, ahí ya empezó a picarme un poco el gusanillo y ya cuando Víctor Manuel me pidió para un concierto que se le hizo homenaje a Mieres y luego me llevó de gira, 50 años no es nada. Ahí yo creo que ya fue cuando dije también, me quiero dedicar más expresamente a esto, eh, Qué miedo voy a da, hacer un ¿verdad? disco ya con canciones más, un repertorio un poco más propio y demás, ahí ya fue como el paso un poco más definitivo y un momento que tuve que decidir. O sea, en Claro. plan, yo estaba trabajando en un colegio, no tenía jornada completa, pero estaba unas horas, a la vez quería también cantar, dar conciertos, no se podía compatibilizar y lo tenía claro. O sea, al final, cuando tengo que elegir, la música a mí es lo que me hace sentirme bien y yo creo que poder dedicarte el resto de tu vida a algo que te llena y que te gusta, por mucho que tenga momentos malos, momentos de peores, al final estás trabajando de lo que te motiva día tras día, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental. Sí, tiene mucho que ver con diseñar una vida que te guste vivir, ¿no? Que Tal cual. muchísimas veces es muy complicado y a veces, por supuesto, no es el momento. O sea, nunca hay situaciones en las que no se da el momento y dices, bueno, voy a esperar un poco más, en este tiempo voy a aprovechar a formarme Sí, para empezar a, como digo yo siempre, a reorientar el barco para cuando se pueda, pero sobre todo tener siempre esa ilusión viva de que sí que se puede empezar se de puede, cero, sí, ¿verdad? sí. Y hay que arriesgar un poco también en esta vida, yo Sí, creo. Que a veces somos un poco cómodos de decir, uff, es que tengo este trabajo y demás, y
Y es que el tiempo pasa muy rápido, Sí. entonces al final hay que arriesgar y si te apetece hacer algo, adelante. Totalmente. No puedes esperar, no se puede esperar porque no sabes lo que va a pasar mañana. Y porque la vida no espera. Exactamente. Es que nunca es tarde para nada, o sea, al final el tiempo nos lo marcamos nosotras, ¿no? Bueno, sí que es verdad que a las mujeres la sociedad nos trata de otra manera, ¿no? Y hay determinadas profesiones que parece que es mucho más difícil dedicarte a ello cuando ya vas cumpliendo unos determinados años, ¿no? Y hablo mismamente de la música, ¿no? No es lo mismo tener 20 que tener 40. No debería ser así, pero sí que es verdad, porque al final hoy en día las mujeres artistas se nos exige cantar bien, bailar bien, estar guapas todo el tiempo y eso no se puede mantener toda la vida. O sea, Y al sobre final, todo que si estás en esas, es un sobreesfuerzo mantenido que no se lo estás dedicando a otra cosa al final. cuando lo importante es hacer canciones y emocionar y contarte historias, o sea, no, Justamente. es así. Pero eso es algo que hay que cambiar y eso tenemos que cambiarlo todos. Pero es que realmente no debería haber edad para nada. O sea, al final el fin de lo que quieres hacer es lo importante, que tú te sientas bien haciéndolo y si encima más puedes hacer felices a otras personas con tu trabajo, eso ya es la caña. Sí, yo creo que también vivimos una sociedad bastante edadista en ese sentido, ¿no? Que se Sí, premia mucho más perfiles más jóvenes. Yo creo que las mujeres maduras tienen mucho que contar, mucho. mucho, sí, sí, sí. Y es que yo, por ejemplo, que llevo cantando desde, pues eso, desde los 12 años, es que yo no soy la misma ahora. O sea, es que yo considero que no canto ni cuando tenía 20 años, pero ni de lejos. O sea, con 20 años, vale, ganaba concursos, nada, cantaba bien, pero no tenía el poder de emocionar quizá que tengo ahora, por la experiencia que tengo, por las vivencias, porque vas ganando también otros valores, ni tenía cosas que contar como las que tengo ahora, porque en ese momento pues quizá no estaba tan preocupada por lo que pasaba a mi alrededor, lo que pasaba en el mundo, como lo estoy ahora. Entonces, creo que hay que premiar eso también y valorarlo, ¿no? Entonces, el trabajo que viene de una persona más madura, más adulta, nos va a aportar siempre algo mucho más, ¿no? En determinados sentidos, ¿no? Entonces hay que Hay que dar apostar y hay que voz hacerle, sí, hay que dar voz. a esas historias, totalmente. Totalmente. Y hablabas de Víctor Manuel, bueno, has tenido un montón de colaboraciones estelares, Víctor Manuel, Rosalén, que por cierto, bueno, quiero aprovechar y romper esta lanza. Os aconsejo que si no habéis escuchado todavía el episodio con Rosalén, aprovechéis después de esta entrevista también, porque Rosalén pasó por el podcast y la verdad es que fue un episodio precioso. Hablamos sobre cómo amar lo simple, las cosas sencillas, Sí. y ella habló muchísimo del poder de las raíces, de la familia, de honrar de dónde venimos. Sí. Y yo creo, me habló muy bien, muy bonito del recuerdo que le dejó su padre, y yo creo que eso también lo haces tú, ¿no? Honrar tus orígenes. Tal cual, sí. De hecho, yo soy una persona muy de donde vivo. Y así es que nací en La Felguera y sigo viviendo en La Felguera, ¿no? Y soy feliz allí. Y amo donde vivo, amo la gente donde vivo, la forma de ser y amo todo lo que me hace también diferente, ¿no? O sea, tal cual la música, el folclore, la lengua, o sea, todo lo que nos une también con nuestros antepasados más directos, ¿no? Entonces, yo le doy mucho valor también a eso y creo que es súper importante mirar un poco más cerca, o sea, que nuestra observación esté en los nuestros y a nuestro alrededor. Sí. ¿Y cómo fue la colaboración con Rosalén? ¿Cómo recuerdas esa unión con otra mujer maravillosa? Pues mira, Rosalén la conocí en esa gira de 50 años no es nada de Víctor. Él hizo un concierto en Oviedo, en la Hería, que bueno, fue multitudinario, estaba aquí, yo no sé si habría cada día 13.000, 14.000 personas y él llevó un montón de amigos que yo cuando me invitó y me dijo quiero que vengas a este concierto con otros amigos, pues imagínate los amigos de Víctor, claro, Pablo Milanés, Autes, Topa, Miguel Ríos, Soledad Jiménez y estaba Rosalén. Y estaba yo ahí que estaba como alucinada, porque claro, venía en aquel momento de cantar tonada exclusivamente, de un público más minoritario, de hacer teatros y cosas más pequeñas y plantarte allí, para mí eso fue como un susto muy grande cuando salí por primera vez a cantar esa canción de la Planta 14 y escuché aquel que te venían las voces del público, ¿no? Como un vaporazo que te llegaba, que era emocionantísimo. Y me acuerdo que llegó Rosalén el día del ensayo preguntando ¿quién va a cantar la Planta 14 que es mi favorita? Y entonces dije yo, no nos conocíamos de nada, ¿no? Y
pero ya desde el primer momento conectamos muy bien y salimos de allí siendo amigas. O sea, de esos 3 días que estuvimos allí ya, yo creo que nos hicimos, ella me llama hermanita asturiana Ay, y siempre, o sea, siempre estamos en contacto. Ella se vino a un montón de conciertos míos también en Asturias. De hecho, hubo uno que no me dijo nada y se cogió los billetes de tren y se vino a un concierto que hice de presentación del disco de Consciente. Y para mí fue, bueno, estaré agradecida toda la vida, ¿no? qué Y cantamos pasada. muchas veces juntas y sí, yo le mando también cosas. Bueno, el disco él lo escuchó prácticamente antes que nadie, este disco. Ujú. Y la verdad que cantar con ella es un lujo, ¿eh? Mm. Esa Llorona de Chabela, Ay. que la cantamos ya un montón de veces. Hay un vídeo en YouTube que tiene Bueno, de un hecho ella mogollón de tiene una obra de reproducciones. teatro de Sí, Chabela, o sea, sí, 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 sí. donde da vida a Chabela. Sí, yo la fui a ver y espectacular. Qué O sea, pasada. la obra en general, bueno, todo el elenco es maravilloso, ¿eh? Ujú. Pero es que aparte escucharla a ella cantar todas esas canciones, o sea, sale ahí cantando Macorina, que aquello, vamos, Qué es pasada. Sí, pelos sí. de punta todo el Sí, rato. yo no la he visto, tengo muchas ganas de verla, pero sí, sí. La verdad es que Rosalén da gusto cuando canta y da gusto cuando habla y da gusto simplemente estar cerca de ella. O sea, yo recuerdo esa conversación. Yo casi salí también siendo su amiga, yo lo sentí así Sí, porque fue una conversación preciosa, de verdad que es que ya desde el minuto cero conecté muchísimo con ella, no vi ningún tipo de barrera no, total. con la relevancia que tiene ella, ¿no? Y bueno, un placer la verdad hablar con ella y salí de verdad de esa entrevista replanteándome muchas cosas, sobre todo pues dar importancia a lo que es Sí, importante de verdad, que muchas veces se nos va la fuerza en otras cosas sí. y sobre todo pues honrar la vida y honrar a los nuestros, ¿no? Y se aprende mucho conociendo a gente como ella. Sí. Tener Ujú. gente así cerca está muy bien. Sí, Porque esa parte de ella es que tiene un corazón enorme y la ves cómo quiere a los suyos, cómo, sabes cómo trata a la gente, sí. estás con ella un rato, ¿no? Y te sientes bien, bien por eso, porque se abre y te hace a ti abrirte, ¿no? Es como Sí, algo, total, sí, sí. da igual, sí, sí. Sí, La verdad que da gusto que sí. Y vamos, se merece todo el éxito que tiene y muchísimo o más porque es totalmente, que es absolutamente, brutal, sí. sí. Bueno, y la colaboración con Víctor Manuel, con Rosalén, también te abrió a ti otro campo para la composición, ¿no? Sí, de hecho fue ella en la que me dijo una vez, cuando yo estaba, antes de escribir canciones, porque creo que era cuando estaba con el disco de Consciente, tienes que probar a escribir tus canciones, porque cuando tú cantas lo tuyo, lo sientes de otra manera. Y ahí me dio ella y Víctor, que también me dijo, porque Víctor me escribió una canción para el disco Consciente, que tener una canción de Víctor para mí es, vamos, y un lujo, ¿no? Muy grande. Pero también me dijo una vez, yo te escribo las canciones que quieras, pero como tú, a ti misma, nadie te va a conocer. O sea, al final fueron los que me empujaron Impulsaron, ¿no? y hasta que ya hubo un día que me llamaron para unos actos contra la violencia de género el 25N, desde el Ayuntamiento de Oviedo, y en ese momento dije, voy a probar a ver qué pasa, a escribir algo, ¿sabes? Porque tenía que escoger canciones de otros y tal, pero digo, ¿por qué me estoy limitando constantemente? Porque yo estaba con eso de que, va, no soy capaz, yo soy intérprete, canto y con eso ya debería de, porque voy a saber también escribir, ¿no? Componer, cuando además como que yo soy de números, claramente, entonces como que escribir nunca se me daba bien, o sea, en el instituto, no una cosa que lengua y todo eso no era lo mío, yo, que va, yo no voy a saber escribir, y hasta que ese día me puse, vi también la respuesta del público cuando la interpreté por primera vez, vi la conexión y cómo me sentía yo al cantarlo y dije, ya no puso el boli y ya nunca más. Claro, claro, Sí, tenías que sí, sí, hacerlo. tenía que hacerlo, sí. Sí, Tiene que haber siempre algún momento en el que des el paso, ¿no? Bien, o bien te empujen o ocurra algo que digas, es ahora, voy a probar. Y fue totalmente. así y hasta hoy. Ujú. Y mira, yo por ejemplo, bueno, el tema de Cenicientas del Carbón fue porque una de las protagonistas, Anita Sirgo, es del pueblo de al lado donde yo vivo, ¿no? Entonces, eh, lo tenía tan cerca, ¿no? Que era inevitable no querer contar esa historia. Y también la necesidad de escribir me vino de que, bueno, Anita Sirgo, que falleció hace año y pico, ¿no? Y cuando justo yo había acabado de escribir la canción, la tenía casi ya arreglada, falleció ella, Anita Sirgo. Y me acuerdo en el entierro que, bueno, se hizo como una especie de, como si fuera una huelga, ¿no? Se la llevó por todo el pueblo a hombros, ¿no? Y me llamó la atención que no hubiera gente de mi generación, o sea, que todo fuera mayores de
de 50, 60, o sea, que la gente joven no fuera a despedir a Anita Sirgo con lo que significó para todos nosotros y ni siquiera conozca la historia. Y con las mujeres del Tren de la Libertad me pasó lo mismo. Coincidí con ellas en un acto hace también un año, que fue cuando decidí escribirles la canción. Estaba impresionada por lo que había ocurrido con el Tren de la Libertad, que había salido de Asturias, y no entendía cómo yo en ese momento, cuando ese tren se puso en marcha y yo no estaba en ese tren, para empezar, ni siquiera era consciente de la historia, cuando fue el mayor movimiento feminista de la historia de este país. Entonces la necesidad de decir, quiero utilizar mi herramienta, que es la música, para que esto se sepa, ¿sabes? Porque creo que no se habla de ellos. Al final, lo que digo en Cenicientas del Carbón, hecho en falta entre los cuentos, Cenicientas del Carbón, ¿no? Y por eso el darles voz y contar estas historias, ¿no? De las mujeres de donde yo vivo, pero que al final hicieron cosas grandes para todo el país. Y en este viaje de composición, de música, de canciones preciosas, ¿te has encontrado tú también? Sí, yo creo que este era el sitio. Mira, yo cuando empecé con este disco, que la producción la hice con Juan de Dios, Martín, o sea, por eso me pasó también todo aquello del bloqueo y tal, porque estaba escribiendo y componiendo hacia un lugar que no era el mío. Y estaba guay, y sonaba bien, sonaba bonito, y hacía canciones pop que estaban bueno, pero faltaba identidad. Entonces, con él tuve muchas conversaciones, quedábamos, probábamos cosas, volvíamos a cantar canciones de las que cantaba antiguamente tradicionales, a ver qué pasaba. Y él me hacía ver, ¿no? De repente, ¿ves qué pasa cuando cantas algo que viene del folclore? ¿O ves qué pasa cuando tú cuentas una historia que está más...? Entonces, creo que ahí estuvo también un poco, ¿no?, la clave de dar con esto, y al final es que es lo que soy yo. Es lo que soy yo. O sea, este disco es donde vivo. O sea, el que escuche el disco completo va a entender quién soy, cuáles son mis preocupaciones y mis motivaciones y cómo es el lugar donde vivo. Y lo mismo con los videoclips, ¿no? Sacamos un videoclip de Cenicientas del Carbón, que lo recomiendo porque merece la pena verlo, y la estética que a la gente de fuera le sorprende, es que esa es la Cuenca Mira donde yo vivo, ¿no? Y es la que yo conozco y la que yo conocí. Entonces hay mucho de mí en este disco. ¿Sí? Bueno, y antes de finalizar la conversación, me gustaría preguntarte qué pregunta le dejarías tú a la próxima Mujer Maravillosa, incluso sin saber quién es todavía. Pues mira, ya que estuvimos hablando de todo esto de las luces y las sombras, la vulnerabilidad y todo este tema, pues igual, no sé, le preguntaría, en esos momentos oscuros, malos, ¿no?, que todos tenemos, que seguro que la persona que vas a entrevistar tuvo en algún momento, ¿qué se le pasa por la cabeza? ¿Cuáles son esas frases, esas palabras, ¿no?, que de repente le llegan y le hacen sentirse peor, o cuáles utiliza para salir adelante y a una misma también animarse, ¿no? Que puede también ser la otra pregunta, ¿no?, que se le puede hacer. Vale. Vamos a dejarlo por allá. Perfecto. Pues la siguiente es para ti. ¿Cuál sería el consejo que te darías a tu yo de hace 20 años? Yo sería un consejo de tranquilidad, de tranquila, que todo va a estar bien, que al final vas a seguir haciendo lo que te gusta y que es lo importante, y no tengas prisa. Y sobre todo, quiérete, que eso es algo importante que me diría siempre, ¿no? Quiérete mucho a ti mismo. Que todo llega. Todo llega. Bueno, Marisa, mil gracias, Nada, de verdad, gracias. mil gracias por esta conversación tan bonita, y sobre todo te veremos sobre los escenarios con ese álbum tan bonito que has hecho. Pues gracias a ti, un placer. Honrar los orígenes, autenticidad y fuerza en la identidad propia. Esto es lo que nos ha contado Marisa Valleroso. Me llevo un montón de lecciones de esta conversación, parecido a lo que sentí con Rosalén, y es que es importante recordar a los nuestros, recordar de dónde venimos. Espero que te haya gustado muchísimo esta conversación. Antes de despedirme de ti, me gustaría recordarte que tengo un taller que voy a lanzar próximamente con herramientas para conectar con aquello que es importante para nosotros. Puedes enterarte a través de mi newsletter si te suscribes gratuitamente buscando lamujermaravillosa.substack.com o en la web lamujermaravillosa.com. Hasta el próximo episodio de La Mujer Maravillosa.